Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. La diferencia entre conocimiento y poder es que en el conocimiento un organismo se modifica a sí mismo, mientras que en el poder se modifica lo ajeno a él, dijo Kitaro Nishida, de quien vamos a hablar hoy a pedido del oyente G. González. Kitaro Nishida nació en el año 1870 en Unoke, en un pequeño pueblo en la prefectura de Ishikawa, Japón. Pertenecía a una familia de la clase samurái, lo que le dio una formación rígida en cuanto a disciplina y moral. Sin embargo, su familia enfrentó dificultades económicas, por lo que gran parte de su aprendizaje fue autodidacta. Cuando asistió a la escuela primaria, tomó clases especiales en los clásicos y caligrafía con un maestro chino, algo que se acostumbraba en la época porque era lo necesario para sobresalir. La escuela normal la hizo en el 1883 hasta 1886, donde empezó a estudiar aritmética y generó un gran interés por las matemáticas que duraría toda su vida. Fue un gran admirador además de la literatura clásica china y de las enseñanzas del budismo Zen. Para contextualizar, tenemos que pensar que Japón en ese entonces estaba en una época de transición. Tras la restauración Meiji, el país estaba abriéndose a las influencias extranjeras, lo que permitió que Nishida tuviera acceso no solo a la filosofía oriental, sino también a las ideas filosóficas de Occidente, que comenzaban a introducirse en la sociedad japonesa. Luego de la escuela secundaria, su interés por la filosofía creció aún más y a medida que estudiaba literatura y pensamiento chino, comenzó a interesarse por autores como Hegel, como Kant, como William James, que eran figuras claves en el idealismo y el empirismo, y esta mezcla de influencias orientales y occidentales fue crucial para el desarrollo de su propio enfoque filosófico. Al mismo tiempo, Nishida profundizó su estudio del budismo Zen, practicando la meditación y adoptando una perspectiva filosófica que buscaba la unidad entre la experiencia directa y la reflexión intelectual. Este enfoque lo llevó a cuestionar la separación entre sujeto y objeto, una idea que más tarde se va a plasmar en su teoría del lugar. Tuvo un gran impacto en su época, pero también su obra ha resonado profundamente en filósofos y pensadores contemporáneos, tanto en Japón como en el mundo occidental. Tiene un concepto fundamental, que es el de Basho, que ha sido interpretado como una forma temprana de abordar la no dualidad, un tema que ganó relevancia en la filosofía contemporánea, sobre todo en las corrientes fenomenológicas. Es decir, la gran crisis del pensamiento occidental ha sido su separación entre sujeto y objeto. Esto también lo ha vivido la cultura oriental. Y lo que trata de hacer este filósofo es de volver a unificar esta relación entre el sujeto y el objeto. Muchos filósofos como Keiichi Nishitani, que es uno de sus discípulos más prominentes, continuaron desarrollando sus ideas y la interrelación entre la nada y el ser, influenciada por el budismo Zen. También el autor Graham Harman encuentra en Nishida una fuente de inspiración. Fue muy importante en pensamientos y debates sobre la globalización del pensamiento filosófico. Los académicos generalmente lo mencionan como un ejemplo de cómo las filosofías no occidentales pueden aportar a los diálogos filosóficos globales. Es decir, este es un autor que está entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entre pasado y presente, entre espiritualidad y racionalidad. Su vida terminó en 1945, es decir, no pudo vislumbrar esta posmodernidad que se avecinaba. Pero los temas que trataba eran los temas trascendentales del pensamiento filosófico y la crisis del pensamiento actual, es decir, aquella herencia que tenemos desde que nos hemos vuelto racionalistas y hemos abandonado la perspectiva de la experiencia en un sentido fenomenológico, cuando nosotros como seres humanos miramos al objeto como si no fuera parte nuestra. Claro, objeto significa quitarse algo de encima para poder observarlo. Viene del latín obscere, que es eso, justamente, quitarse de adentro para poder mirar afuera, que fue una perspectiva que el ser humano necesitó para poder tomar conciencia de sí mismo. El famoso pienso luego existo, aquel que piensa, el yo, piensa sobre un mundo que lo rodea y al que puede mirar, pero también es una gran pérdida porque deja de sentirse integrado a ese mundo. En la Edad Media no necesitaba observarlo,
porque ese mundo le era conocido, no era ajeno a él. En la modernidad, el ser humano se ha vuelto ajeno al mundo que lo rodea y empezó a verlo incluso como un recurso y a utilizarlo como un recurso, que es uno de los dramas de nuestra actividad pensante y nuestra actividad actuante en la vida. Por lo tanto, resolver nuestra relación entre el sujeto y el objeto observado es uno de los grandes desafíos que tenemos, es decir, volver a sentirnos integrados en aquello que es el objeto de estudio. Para eso deberíamos desarrollar un pensar que esté por encima del pensar corriente. Como diría Kitaro Nishida, algo que esté por encima de esta dualidad que hoy domina nuestro pensar. Y hay una posibilidad que ofrece Nishida para acercarnos, y es el amor. Porque el amor es ir hacia lo otro. El amor no en un sentido banal, sino en un sentido profundo, de sentirme unido a lo que tengo enfrente. Por eso me despido con esta frase, que intenta resolver la gran cuestión de su pensamiento, que dice así: por lo general, se piensa que el conocimiento y el amor son actividades mentales enteramente diferentes, pero para mí son esencialmente la misma actividad. Esta actividad es la unión de sujeto y objeto. Es la actividad en la cual el yo se une con las cosas. Si te ha interesado este episodio, te pido que interactúes, que dejes tu comentario, que pongas me gusta. Si quieres que trate algún tema en especial, puedes pedirlo a través de los comentarios de Spotify o de YouTube. Puedes también dejar un super gracias en YouTube para colaborar. Y también, si te interesa profundizar en cómo superar el aspecto de la dualidad del pensamiento occidental, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y lo puedes adquirir en cualquier lugar del mundo en el que estés. Gracias y hasta el próximo episodio.